Tenemos un encuentro con Jesús y ya no podemos ser iguales. Hay una conversión y hay una transformación en nuestras vidas, ¿cierto o no? Amén. Eso es. Entonces, estamos estudiando el Evangelio de Lucas, y nos quedamos en el capítulo 8. En el capítulo 8, verso 26 al 39. Vamos a leerlo todo. Y al terminar de la lectura vamos a orar por la palabra y orar por los enfermos y las necesidades de la iglesia y las necesidades de los que están anotadas en el cuaderno. Dice el versículo 26 del capítulo 8 de Lucas, dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Gracias te damos, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo, Señor, nos siga guiando y nos siga trayendo revelación, Señor, y convicción, Padre, en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor, y a mí me des, Señor, palabra, Señor, para poder exponerla, Señor, para que nosotros podamos salir de aquí fortalecidos, haciendo tu voluntad, Señor. Te pedimos que tú nos guíes hoy, Señor. Guíanos, Espíritu Santo. Fortalécenos, Padre, para hacer tu obra. Te pedimos, Dios, que todos los que estén padeciendo enfermedad de esta congregación, estén aquí o no, Señor, te pedimos por su salud, Señor. Te pedimos por nuestros seres queridos, Señor, que
que no asisten o conocidos que estén enfermos, Señor. Tú conoces cada quien, Señor. Te pedimos por Alejandro, Señor, que está pasando un tiempo difícil, Señor, y que su mamá tiene su corazón y su confianza puesta en ti, Señor, para que lo saques adelante, Señor. Bendícenos, Padre, el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Muchos de ustedes conocen la historia, ¿verdad? Y se oye medio macabro, endemoniado gadareno. No voy a hablar de exorcismo, no voy a darle la gloria ni al demonio ni a lo que está sucediendo ahí. Todo el centro de la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio es poner los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. A Él sea toda la gloria, toda la honra. Por Él estamos aquí. Es Jesús y nada más Jesús. Y vamos a enfocarnos en Él, en su amor, en su gracia, en su misericordia, en su autoridad, en su poder, en su soberanía, la soberanía de Él. Soberanía es que Él está en control de todo lo que sucede. Él sabe antes de nuestra vida, después de nuestra vida. Él es omnisciente. Y entrando en el pasaje, dice el versículo 26, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Raúl tenía un mapa para decirles y enseñarles prácticamente el mar, que es un lago, y el domingo pasado vimos y leímos cómo Jesús le dijo a sus discípulos: vamos al otro lado, vamos a la otra orilla. Ellos no sabían a qué iban, ellos acompañaban a Jesús. Y en medio del lago se levanta una tempestad. ¿Sí recuerdan, verdad? Muchos de ustedes. Se levanta una tempestad fuerte. Tanto, dicen algunos comentaristas que la mayoría que iban con Jesús eran pescadores y conocían bien el lago. Pero también en ese lugar, como decía Víctor el domingo pasado, repentinamente se levanta un viento fuerte por mezcla de aire frío y caliente que baja de los cerros, y entonces se levantan olas tan grandes. Y si los discípulos que conocían bien ese mar y la barca y pescaban ahí toda su vida y decían que creían que iban a perecer y clamaron a Jesús, y Jesús calmó la tempestad. Vimos y hemos visto cómo Jesús ha sanado a gentiles y no, al siervo del centurión, al hijo de la viuda de Naín, cómo lo levantó, cómo lo resucitó. Vemos cómo, gracias Cátulo, vemos cómo aquí calma la tempestad. Por eso dice el versículo 26, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, venían en la barca después de la tempestad y hubo gran calma. Y los discípulos se preguntaron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este?, se preguntaban. Estaban maravillados porque no solamente las enfermedades eran quitadas de los enfermos, no solamente había resucitado al hijo de la viuda de Naín, sino también fuerzas naturales, el viento y el mar, se le sujetaban a Jesús. Y en este pasaje vamos entrando y viendo la autoridad de Jesús sobre los demonios, que es maravilloso saber que todo se le sujeta a Él. Y dice que arribaron a la tierra de los Gadarenos. Gadarenos viene de la palabra Gad, uno de los hijos de la tribu de Jacob, de uno de los 12, eran del pueblo de Dios, y estaba al otro lado opuesto de la ribera,
del lago de Galilea, donde había 10 ciudades que se llamaban Decápolis. Deca, 10, polis, ciudad. 10 ciudades que estaban fundadas por griegos y romanos, y lógicamente había judíos también. Los de Gad eran descendencia de Jacob, de las 12 tribus de Israel. Entonces, Gad, que quiere decir soldados, guerreros. Pero ¿qué pasa ahí? Había un endemoniado gadareno. Como que habían perdido la esencia del pueblo de Dios, de la descendencia de Jacob. Se habían mezclado, habían perdido el propósito de Dios en sus vidas. Y aquí dice, arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. En Marcos capítulo 5 nos describe un poquito más acerca de la condición de este, no le voy a decir endemoniado, este tipo. Si ves el capítulo 5, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía la morada en los sepulcros. Un espíritu inmundo, un espíritu impuro. Y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Dice, y nadie le podía dominar. Qué tremenda la condición de esta persona, ¿verdad? Nadie le podía dominar. Podemos imaginarnos cómo esta persona lo amarraban, trataban de sujetarlo, amarrarlo, controlarlo con cadenas y grillos, y él tenía una fuerza sobrenatural. ¿Por qué? Por los demonios. Era dominado por ellos, no era él. Y si él rompía las cadenas, lógicamente debió haber traído sangre de tanto jalón o tratar de romper los grillos. Debió haber estado sangrado. Y dice aquí, también dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Estaba completamente fuera de sí. No nos dice cómo él llegó a estar en esta condición, pero en Deuteronomio, por ahí en el capítulo 32, dice que a todo aquel que consulta a agoreros, el horóscopo, ¿cómo se dicen? Horóscopo, no es horóscopo, es horroróscopo, la taza, las limpias, abres puertas. Estas ciudades grecorromanas tenían sus propios ídolos, eran paganos. Abrían puertas y vemos, volviendo aquí a Lucas 8, dice que era un hombre de la ciudad, o sea que anteriormente tenía familia tenía quizás esposa, quizás hijos, quizás hermanos, quizás nada más padres, amigos, pero de repente, ¿qué pasa? Es poseído por unos demonios. Y no quiero hacer mucho énfasis en eso, pero tenemos que reconocer que la Biblia nos habla de fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos algo que estamos luchando en contra, siempre, y sí existen. Eso es nada más quiero ponerlo en claro, pero poniendo la situación de este hombre, dice en Mateo, el mismo pasaje, que nadie se atrevía a pasar por ahí porque eran feroces. Nadie pasaba. Pero ¿sabes qué? Yo pienso que en la soberanía de Dios, en el amor de Jesús, su misericordia,
al decirle a los discípulos, vamos al otro lado, él sí sabía. Yo pienso, siento en mi corazón que él sabía a dónde iba y con quién iba. En Mateo dice que eran dos, en Marcos y Lucas dice que era uno. No vamos a ponernos a discutir ahorita si eran dos o uno. La Biblia no se contradice, hay razones el por qué. Dice que dos, pero lo que sí sabemos es que Jesús es soberano y conoce dónde está la necesidad. Y va a ir, ya sea por 5,000 alimentarlos, o 4,000, o un alma. Un alma. Nosotros podemos orar y esta semana que viene de evangelismo, si se convierte un alma, le damos gracias a Dios. Un alma que se convierta a Cristo, que haya una verdadera conversión a Jesús. Entonces, este era un hombre de la ciudad, la gente lo conocía, pero dice endemoniado, y desde hacía mucho tiempo. No dice desde cuándo, pero sí dice que era de la ciudad. Y dice, no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Estaba desnudo, andaba desnudo. No tenía dignidad, no tenía moral, no tenía pudor. El enemigo sutilmente ahorita en el mundo se mete en la pornografía, en muchos eventos, inclusive en la manera de vestir, enseñando todo. ¿Y por qué es? Por atracción. El enemigo es sutil y en el mundo no deja de tener esa actividad para hacer caer y quitarle la gloria de Dios a la creación de Dios. Imagínate la gloria de Dios cuando creó a Adán y cuando creó a Eva. Y después, ahorita vemos, si te imaginas a este hombre, ¿dónde está la gloria de Dios? La imagen de Dios está ahí, porque sigue siendo hombre y por eso es redimido y fue redimido. La imagen de Dios, somos representantes o un ícono de Dios, la creación. Pero este hombre espiritualmente estaba fuera de sí, sin vestirse, sin pudor, sin casa, visitando los sepulcros. Dice un comentarista que también sutilmente el enemigo ahorita en el mundo se va metiendo porque quizás este espíritu que poseía a estos hombres y los espíritus inmundos tienen obsesión por los muertos. ¿Te gusta la película Walking Dead? ¿Lo has visto? El programa. Si sientes obsesión por esas películas, yo la verdad las veo y me dan ganas de vomitar. Yo prefiero ver donde hay vida, donde hay amor, donde hay misericordia, y veo una película donde te levante el ánimo, donde ves algo. Y no estoy juzgándote si ya la viste todo, te aventaste toda la serie y ya la estás volviendo a ver. Solamente como sutilmente la película El Exorcista, El Conjuro, todas esas cosas van en contra de Dios. Y quizás tú puedes decir, ¿qué tiene de malo? No, créeme que detrás de todo esto hay toda una actividad demoníaca que está tratando de desviar lo que es la gloria de Dios. El diablo vino a robar, matar y destruir. Matar, robar y destruir. Robarte tus bienes, robarte tu gozo, robarte tu paz, robarte tu matrimonio. Por eso es que tenemos y vamos a tener conferencias de matrimonios. Viene a matarte tus sueños y quizás también la vida, la drogadicción, el alcoholismo, suicidios. Lo vemos como hay la actividad que está en el mundo y debemos estar conscientes de eso. Vino a robar, matar y destruir, pero Jesucristo, Juan 10:10 dice,
Yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Por eso es que me gusta mejor ver algo que dé vida, que veas que hay vida, algo bueno para nuestra alma. Esas cosas, la verdad, a mí me robó la paz cuando yo fui a ver la película El Exorcista. Es una película, no sé, muy vieja, pero me robó la paz. Sí, ya la han pasado otra vez. Sí, para que ya su verdad. Pero a mí me robó la paz por días estuve y no era creyente. Entonces, ¿para qué buscarle? ¿Para qué buscarle? Sabiendo que detrás de eso hay otra intención. Hay otra intención. Y no vamos a hablar de exorcismo ahorita. El versículo 28 dice: al ver a Jesús, lanzó un gran grito, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Inmediatamente, imagínate, los discípulos, después de la tormenta, que casi perecían llegando a la orilla, pues el primero que se baja es Jesús. Y viene el endemoniado, quizás con piedras, porque dice que nadie podía pasar por ahí porque era feroz y atacaba y todo. Imagínate los discípulos, y acabamos de librarla una y ahora con la otra, dice, pues ven al endemoniado. Pero, ¿sabes qué? Se postra delante de Jesús. Esa es una gran bendición que nosotros tenemos, de que se postran delante de Jesús. Hay unos, en el libro de Hechos, hay unos que quisieron exorcizar a alguien, los hijos de un sacerdote Bar Jesús, y van y tratan de sacarle los demonios a unos, y le dicen, por Jesús, el que predica Pablo, salgan fuera. Y los demonios le contestaron: yo sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿tú quién eres? Y les brincaron, les quitaron la ropa, los corretearon, los rasgaron y salieron corriendo. Debemos estar con mucho cuidado cuando nosotros entramos en un tema de esos. Debemos caminar firme y estar preparados. En cualquier momento nos puede suceder o podemos enfrentar una situación. Pero si estamos en Cristo, el demonio va a ver a Cristo en ti. Y no se te va a postrar a ti, se va a postrar a Cristo. Y aquí dice, se le postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo? Como diciendo, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos nada en común. Tú, las tinieblas con la luz, no hay nada en común. Y luego le dice: Jesús, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Cuando los discípulos en la tormenta se preguntaban: ¿quién es este que el mar y el viento le obedecen? Y aquí los demonios saben perfectamente quién es Jesús. ¿Y cómo está tu vida de oración y tu vida en Jesús? Siempre dice: Hijo del Dios Altísimo. Ellos sabían, tenían la teología, pero no su corazón. A veces nosotros tenemos conocimiento de Jesús, pero nuestro corazón está lejos de Él. Y aquí ellos se postran, le mencionan Hijo del Dios Altísimo, reconociendo quién era Jesús. Y luego le dice: te ruego que no me atormentes. Te ruego que no me atormentes. Versículo 29 dice: porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Te ruego que no me atormentes. Ellos sabían, y ahorita no vamos a entrar en nada de eso. Sabemos que unos demonios están encarcelados y otros andan sueltos. No vamos a entrar en eso, es otro tema muy largo.
Pero de todas maneras, nosotros sabemos que hay un día del juicio donde ellos todos van a ser lanzados al lago de fuego, junto con Satanás. Porque Cristo venció. Y les va a llegar su día. Y ellos dicen, no nos atormentes, no nos mandes ahí fuera de tiempo. No es tiempo todavía, déjanos andar por ahí todavía. Y de hecho le piden entrar en unos cerdos. Pero antes de eso dice, porque le mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido o era impulsado por el demonio a los desiertos. Los demonios lo llevaban, estaba ya controlado, dominado completamente por los demonios. Nosotros creemos fielmente que un creyente neto no puede ser poseído por el demonio. No puede ser poseído. Pero eso no quiere decir que una actividad demoníaca no venga a quererte confundir o engañar, como Adán y Eva lo engañaron. La serpiente los engañó. Te puede oprimir, te puede engañar, te puede desviar. Y el enemigo trata siempre de usar cosas que quizás tú no puedes controlar. Aquí dice que lo amarraron con grillos y cadenas y las rompían, no podían dominar. El pecado es difícil de dominar muchas veces en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dicen, no des lugar, ¿a quién? Al diablo. Entonces, el diablo es astuto. Y Pablo dice en una de sus cartas, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El enojo es una emoción que a veces no podemos controlar. A mí me ha pasado eso. Las emociones y los sentimientos son cosas que no podemos a veces controlar. Y el enemigo, eso es darle lugar al diablo en tu vida. Una emoción, un resentimiento, un sentimiento con alguien que te afectó, que te hizo algo o que no estás de acuerdo, y empiezas en tu mente con ese resentimiento, con esa emoción, y empieza el enemigo, lo único que va a hacer es darte cuerda y soltarte. Y tú vas a empezar con eso. Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y nos ha dado una armadura. Cuando tú recibes a Cristo, el Señor te vistió con una armadura. No es de que te la quite, tú ponte la armadura al salir de tu casa. No, cuando creíste en Jesucristo, Él te la puso. Ahora úsala, para que el día malo permanezcas firme en la fe. De modo que si eres hijo de Dios, tienes la armadura puesta. Usa la palabra de Dios. Ese es el escudo de la fe. El yelmo de la salvación, la protección de nuestra mente. El enemigo va a querer hacer eso. A veces somos impulsados, no por los demonios, pero por nuestro propio carácter, emociones, sentimientos. Y no se diga nuestros pensamientos. Como un dardo de fuego, cae en tu mente un pensamiento y empieza a crecer, y eres impulsado a decir, ya no voy a congregarme, ya no voy a leer la Biblia, ya no voy a me voy a apartar de Cristo. Te lleva a eso. Eso es lo que quiere el enemigo, es apartarte de Dios y que la gloria de Dios no sea reflejada en tu vida. ¿Estás enojado? Aventando todo, la gloria de Dios no se ve. ¿Me has visto alguna vez enojado a mí? No se rían. Sí allá mi esposa dice que sí. Fue la primera, levantó hasta la mano. Sí, no se ve la gloria de Dios, ¿verdad? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice, ni deis lugar al diablo. Entonces, aquí este hombre estaba apoderado completamente fuera de sí, estaba desnudo, sin pudor, sin control, dominado completamente, impulsado
por los demonios al desierto, a estar apartado, a apartarse. La división, olvídate, cuando tú haces división entre los hermanos, cuidado, ahí está el enemigo queriendo apartar, hacer división. Y no puedes estar poseído si crees en Cristo, pero sí hay una actividad demoníaca que puede afectarse y oprimirte o engañarte. ¿Estás de acuerdo? Por eso hay que estar firmes. Y aquí este hombre estaba armado lo trataban de amarrar, pero la fuerza sobrenatural rompía todo. El único que puede controlar el pecado en nosotros es Jesucristo, el Espíritu Santo en nosotros. El pecado ya no se enseñorea de los que creemos en Cristo. Podemos decirle no al pecado. Amén. Le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo, al lago de fuego, al juicio final, a donde van a estar. Pero dice, Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Había una costumbre entre los judíos y todavía ahorita los que dicen que hacen liberaciones y eso es un tema que tenemos que estudiar bíblicamente lo que es. Es la única vez que vemos aquí Jesús preguntando cómo se llama, porque hay quienes se dedican en pura liberación, se concentran en los demonios y liberación y se desenfocan de la autoridad y el poder de Jesucristo. Porque tú predicas a alguien que recibe a Cristo en su corazón y es liberado. Cuando Cristo viene a morar en ti, ya eres libre, ya no necesitas liberación, solamente necesitas creerle a Jesús y caminar en vida nueva. Creerle a Jesús. Todos los hábitos pecaminosos van para afuera. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y aquí dice entonces, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios se habían entrado en él. Lo que pasa es que estaba hablando aquí y le contestaba un demonio y no está hablando en plural. De aquí en adelante, yo pienso en lo personal, no dice aquí, pero yo creo que Jesús traía a sus discípulos y les estaba enseñando y los estaba entrenando para la obra que tenían que hacer. Y quizás ellos estaban creyendo que había uno solo, pero Jesús en su omnisciencia sabía que eran muchos demonios los que traía este hombre y tenía que salir a la verdad. Y él le dice, me llamo Legión porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Yo siempre me he preguntado, Señor, ¿por qué le diste permiso que entraran en los cerdos? No nos dice aquí. Pero Él dice que les dio permiso. Y si los demonios no pueden entrar en un cerdo, menos en un ser humano, si no lo permite Dios. Y en un creyente, pues, ni se diga. Sin su permiso. ¿Cómo llegó a este hombre a tener tantos demonios? Pues abrió puertas. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que los entregó a sus razonamientos, a que se envanecieran, se metieran hombres con hombres, mujeres con mujeres, y abrieron puertas. Dice el Señor, ¿sabes qué? Si eso quieres, ahí te va. Y era una tierra pagana donde vivían ellos. Seguramente abrieron puertas y el enemigo entra. Pero aquí es donde vemos la gracia de Dios, que estando en el otro lado del lago, aún se interponga una tempestad, algo difícil, Él cruzó al otro lado por rescatar un alma. Que decía, como decía Luis, es el propósito, la evangelización, la salvación.
Entonces, dice, Él les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el otro se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Imagínense todo el montón de coches corriendo. Dicen en otros evangelios que eran como 2,000. Una legión representaba de 3,000 a 6,000 soldados romanos. No quiere decir que tenía 3,000 o 6,000, pero lo que está tratando de decir Lucas que tenía muchos demonios este hombre y estaba controlado por ellos. Pero la autoridad de Jesús le dijo, salgan, y se fueron y les dio permiso y entraron y corrieron y se precipitaron en el despeñadero al lago y se ahogaron todos. Dios y Jesús nunca deja de enseñar algo y tiene un propósito en todo lo que hace. Lo entendamos o no. Lo entendamos o no. ¿Por qué le dio permiso? Porque se fueron a destruir. Aquí vemos claramente, y los discípulos y las personas están viendo claramente el propósito de los demonios. Es destruir, robar, matar y destruir. Y lo vieron con sus ojos físicamente correr y lo que hizo con los cerdos. Y eso es lo que trata de hacer con la humanidad. Va en contra de todo el plan de Dios de salvación. Pero Dios está levantándolos a ustedes como iglesia para que entremos en oración, reconociendo que la autoridad de Dios es poderosa y se le sujetan los demonios. Y la palabra de Dios tiene poder, el evangelio es poder de Dios para salvación. Eso es lo que es, dice, y lo que sucedió aquí, dice, miren, y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Salieron los que estaban cuidando los cerdos, corrieron y dieron aviso por los campos diciendo lo que había sucedido y se fueron a la ciudad diciendo lo mismo. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús. Sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Entonces empezaron a alabar a Jesús, a adorarle y a bendecirlo. No dice eso la Escritura. No dice eso la Escritura. Lo estoy diciendo para que nos fijemos la dureza del corazón de ellos. Llegaron, vieron a Jesús y al hombre. Imagínate aquel hombre que estaba desvestido, sucio. Yo creo que los discípulos y todo ya lo habían vestido y estaba sentado con Jesús. Yo estoy seguro que Jesús estaba predicándole, estaba hablándole del reino de Dios. Y él estaba atento, escuchando, estaba en su cabal juicio. Alcoholismo, drogadicción y muchas otras cosas te hacen perder tu juicio. Las actitudes, nuestros pensamientos y emociones hacen perder el juicio. No quieren las personas a veces saber de Dios. No quieren escuchar ni convertirse a Jesús. Este hombre estaba sentado ya a los pies de Jesús. Ya podía entender la palabra de Dios. El enemigo de este mundo vino a cegar el entendimiento de los incrédulos para que no se escuchen el evangelio. Mas Dios mandó que resplandeciese en nuestros corazones la palabra de Dios para que podamos nosotros ver a Jesús, ver a Dios en la faz de Jesucristo, en Jesús. Este hombre estaba libre, estaba sano. Cuando nosotros venimos a Jesús, entendemos lo que Dios quiere, entendemos su palabra, comprendemos, tenemos pudor porque ya está vestido, tenemos moral, tenemos respeto por las cosas de Dios. Este hombre cambió su vida, Jesús.
Un encuentro poderoso con Jesús transforma una vida completamente. No importa qué grado de maldad haya llegado o qué tan bajo dentro del pecado o poseído por demonios, no hay nada que pueda detener el poder de Jesucristo para restaurar un alma. Y eso es lo que vamos a hacer en esta semana. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Acuérdate que al principio dije que la obra de la creación, el evento de la creación es grande, pero fue el evento más grande en la creación es la venida de Jesús. Venía a buscar lo que se había perdido, a dar su vida en rescate por muchos. Y esa obra la ha dejado a nosotros en la iglesia, de predicar. Jesús estaba entrenando aquí también a sus discípulos. Dice que aquí en el versículo 36 dice... Primero dice que ellos tuvieron miedo, el 36, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, tenían miedo y tenían temor. Que no tenían miedo del endemoniado gadareno. En Mateo dice que había dos. No se acercaban ni se animaban nadie a pasar por ahí porque con piedras, con gritos, dice que no dormían gritando día y noche y tenían temor el pasar por ahí. Ahora tienen miedo de Jesús y de verlo al que está endemoniado sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal. Tuvieron miedo, para mí en lo personal, dos cosas. De perder sus cosas materiales, los cerdos. Uy, pues vamos a perder de ahora los cerdos y después van a ser las vacas y los becerros y vamos a perder los dinero. Y muchas veces aquí ahorita en la actualidad la gente no se acerca a Jesús porque tiene que cambiar su vida y dejar su vida de tranza. Y teme perder los bienes o el dinero o dejar de hacer tranza para estar haciéndose rico. Ese es uno de los temores que creo yo que ellos tuvieron y por eso le dijeron, no, mejor vete. No sabían que el dueño de las riquezas estaba ahí. Pedro, cuando el joven rico se fue triste porque no quiso deshacerse de sus bienes, Pedro le dice, nosotros también hemos dejado todo. Y Jesús le dijo, mira, el que deje todo y dé todo, 100 veces más va a tener en esta vida y en la otra. Órale, qué bendición. No es el evangelio de prosperidad aquí tampoco, ¿no? Que tú ves decir, órale, ahí te va para tener 100 veces más. No, nada de eso. Es nada más caminamos nosotros por fe, creyendo de quién dependemos cada día nosotros. Desde que nos levantamos dependemos de Jesús. Toda vida, una vida dependiente de Jesús. Ellos tuvieron miedo y tuvieron temor de eso. Pero como eran unas regiones paganas, quizás tenían sus monos, sus estatuas, sus dibujos, sus imágenes, y esos dioses de ellos paganos les decían o les ofrecían sacrificios o cosas como ahorita en la actualidad lo hacen y manipulan a Dios. Dame un milagro, dame esto, dame esto otro. ¿Por qué? La religión quiere manipular a su Dios que se forman. Quieren manipular a Dios. Pero estaba ahí un hombre que ni los vientos ni el mar lo detienen y que ni los demonios se le sujetan. Tenían un Dios que ellos no podían manipular ni controlar. Eso da temor. Ellos no podían manipular a Jesús. Ellos tenían que rendir su corazón, su vida a Jesucristo. Ahorita en la actualidad eso es lo que sucede. Aún con la brujería, creen que van a hacer por hacer cosas y le pones esto y le pones esto otro y échale aquí y ya te va a dar el resultado. Estás manipulando para recibir algo. O tú también si tienes una imagen ahí, vas y te doblas y le pones una vela o le pones esto para que, manipulando a eso para que te dé algo. No, Jesús nos da por su gracia, por su misericordia.
Nadie lo puede manipular a Jesús. Nosotros rendimos todo nuestro ser a Él. Dice aquí en el versículo 38, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, imagínate, ya le pidieron a Jesús que se fuera. Me brinqué un versículo, yo creo, ¿verdad? No, es que estaba pensando en el Evangelio de Marcos, porque dice que le dijeron que se fuera, y dice, y Jesús se subió a la barca inmediatamente. Le pidieron, le rogaron, le dijeron, ¿sabes qué? Vete de aquí, no te queremos. Ellos prefirieron estarse, en vez de, para ellos era más importante los cerdos, quizás las riquezas, sus ídolos, que un alma convertida a Cristo. ¿Qué valor le das tú a un alma allá afuera que no conoce a Cristo? ¿Qué valor le das tú? ¿Sientes algo por alguien que está perdido, que no conoce a Jesús, o no sientes nada? No me lo contestes, pero contéstaselo tú después a Dios. Si sientes carga, porque Dios ha derramado por su Espíritu Santo de su amor en nuestros corazones. Dice en Romanos 5:8, 5:7, 8, por ahí dice que Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo dentro de nosotros gime por la salvación de la creación de Jesús. Entonces le rogaba. ¿Por qué quería ir con él? Porque es un lugar seguro en Jesús. Y también por agradecimiento. ¿Estás agradecido con Jesús? ¿Cuántas cosas Jesús no te ha dado? Si estás aquí y estás vestido y estás bien, decían, siempre comenta nuestra hermana Febe cuando viene a México y comparte y da conferencias, dice, oye, dicen que hay mucha necesidad y hambre en México, pero yo los veo cachetoncitos, dice, y bien fortalecidos. Es por la gracia y la bendición de Dios. Te da fuerzas para trabajar, te bendice la comida, nos da y nos sostiene Jesucristo. Debemos demostrar agradecimiento a Jesús. El agradecimiento a Jesucristo es humillarse, es opuesto a lo que es el orgullo, al ser orgulloso. Aquí le dice que le rogase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Le dijo, no, ve y dile a las personas aquí en el pueblo pagano de Decápolis. Pero vamos a ver en Marcos lo que le dijo. En Marcos 5:18 dice, al entrar él en la barca, él había estado endemoniado, pero el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete y tienes que tomar un curso y prepararte y 3 años de teología para poder ir a predicar en mi nombre. ¿Verdad que no le dijo eso? Le dijo, ¿sabes qué? Inmediatamente tú ya tienes y reconoces el poder y la autoridad de Jesucristo para ir a hablar de mí. Cuando él se convirtió, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. Fíjate, empiezas con tu casa. Yo cuando llegué a mi casa me dijeron, este se quedó loquito, este ya se perdió piso, porque llegué a mi casa y le dije, acabo de recibir a Cristo en mi corazón, y gloria a Dios que el primer día que me hablaron de Jesús lo abrí y sentí un gozo en mi vida, que dejé yo todo lo que estaba, si fumaba, si tomaba, si todo, en ese instante algo sucedió en mi corazón. Nada más me hablaron de Jesús y que murió por mí, que Él me perdonaba y que yo me arrepintiera.
Gloria a Dios, porque nomás escuché, algo sucedió en mi corazón, y al primero donde llegué a mi casa, llegué y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Recibí a Cristo, soy cristiano, gloria a Dios. Dijo, ya perdió piso, se quedó en el segundo piso ya. ¿Quién sabe qué fumaría o qué tomaría? Dice. Y también fui a la casa de mi madre y todo eso. Mi madre para luego fue, dije, y los invito el sábado, pues ella fue la única que fue. No sé si se acuerda, pero fue. Y dijeron, vamos a orar. Y pues todos cerramos los ojos, inclinamos nuestro rostro. Y mamá pelando el ojo a ver si iban a hacer alguna brujería o una cosa así. Me recuerdo que la vi así, dije, no, pues esto. Pero no, ahora están aquí y creen en Jesucristo. Empieza uno en su casa. Y va uno a decirle a los suyos, y dice aquí, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. No vayas y presumas de ti, presume de las cosas que el poder de Dios hace en tu vida, cómo transforma, cómo te perdona, cómo te justifica delante de Dios, y deja atrás tu pasado. Por eso dije al principio, esto se llama un antes y un después. Dice aquí, grandes cosas ha hecho el Señor contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Ve, le dice Jesús, y dile a la gente las cosas grandes que Dios, cómo el poder de Dios te dio libertad. Cómo el poder de Dios te dio libertad y te da libertad del rencor, de la amargura, del odio, de la división, del pleito de drogas, de alcoholismo, de prostitución, de adulterio, de lujuria. Dios te da libertad. Ve, cuéntales cómo Dios, las cosas grandes y ese poder. ¿Y por qué ese poder se ha manifestado en tu vida? ¿Por qué? Diles cómo la misericordia y la gracia de Dios, sin merecerlo, el Señor vino a encontrarte en tu vida. Ve, cuéntales por qué ese poder de Dios transformó tu vida. Porque Él cruzó el lago y bajó por un alma, por el endemoniado gadareno, por un alma, por ti nada más. Jesús murió y te buscó a ti porque tiene un propósito con tu vida. Ve y diles, dice, ve y diles el poder que obró en tu vida por la misericordia, por su gracia. Y el versículo 20 me gusta aquí en Marcos, dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Es una semana de evangelismo, pero ¿sabes qué? No porque vienen los hermanos una semana. Tu vida debe ser una vida de evangelismo, día a día. El hermano Mike Albut del Surfer Cristianos aquí estuvo con nosotros, con los jóvenes, y la primera pregunta que nos hizo, ¿cuántos discípulos tienes? Y es una pregunta buena. Yo dije, no, pues yo soy el pastor, dije, yo me voy a hacer tontito aquí no, pues yo tengo la iglesia. No, no es eso. Personalmente, ¿a quién le hablas? En tu vida diaria, en tu trabajo, en la escuela, donde quiera que andes. ¿Tienes el corazón para ver a algún necesitado, alguien que tiene necesidad de Cristo? ¿Le has ido a hablar? Como nadie lo hace, dice él, es como en la escuela que nadie hizo la tarea. ¿Quién hizo la tarea? Pues nadie se siente mal porque nadie la hizo, dice, ¿verdad? Cuando nadie hace la tarea, nadie se siente mal, pero dice, no, debemos nosotros de hacer la tarea. Mateo 28 dice, ir y hacer discípulos, ¿estás haciendo tú un discípulo? No necesitas ir a la África ni a otro país, no, en tu vida diaria. Y dice que él hizo un propósito de orar, escribir al menos 5 personas, y escribo y empiezo a orar todos los días por ellos. Esta es una tarea para todos nosotros. Es algo que nosotros en agradecimiento
No te subas a la barca y vayas, no, pues voy con Jesús a gusto. No, el Señor te dijo, ¿sabes qué? Vete a trabajar y diles cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y la misericordia que tuvo contigo. Dice, hay que orar por las 5 personas, al menos 5, dice. Sean conocidos o no conocidos. Oras por ellos. Aparte de eso, tienes que poner un tiempo para hacerlo. No, pues a ver si lo veo, a ver si tal día me encuentro con él o no. No, dice, tú tienes que hacer un compromiso con Dios y esos 5 orar por ellos y decir, ¿sabes qué? Voy a ir a buscar a este, si no encuentro me voy con este y si no encuentro con el otro, pero voy a ir a hablar con él de Jesús. Y dice, y así empieza, y te rechazan muchas veces, pues buscas a otro. Pero dice que debemos tener un tiempo firme para hacerlo. Si tú no pones en tu agenda, tal día, los viernes me voy a dedicar a hacer esto, tú no lo vas a hacer nunca. Lo vas a hacer por casualidad cuando quieras hacerlo o se te atraviese. Yo sí conocí una persona hace días y lo invité al evento y me dijo, tengo necesidad de Dios. Y se soltó llorando. Y nomás así dije, Señor, aquí es, de aquí soy. Y hablándole de Jesús. Hablándole de Jesús. El mundo ahí está hambriento de la palabra de Dios. Este hombre vivía en un caos. El mundo allá afuera era un caos. La gente vive en un caos, en engaño, en mentira, en lujuria, en drogadicción, en robo, en engaño, en mentira, en tranza. Todo eso viven en engaño hasta que no viene Jesús a su vida y la ordena a su vida. Como a este hombre a los pies de Jesús, vestido y en su santo juicio y en su manera recta de pensar. No cualquier pensamiento que te venga y que empiece a germinar cosas malas en tu mente, no. Y una de las cosas que le aconsejé, le pregunté, ¿alguna vez has pensado en lo que estás pensando en los últimos meses? Y pues como que era trabalengua, no entendió. Yo le dije, no, tienes tú que pensar cuál es el pensamiento que te trae a llegar al punto de una depresión o de una confusión. Tú tienes que pensar, le dije, en lo que piensas y sácalo si es basura. Lee la palabra de Dios, le dije, haz oración. Y fíjate bien lo que tienes en la mente, para que la mente, lo que tengas, sea sano y baje a tu corazón y vivas para Cristo. Otra de las cosas que aquí con los jóvenes vino Mike y les dijo, nos preguntó, ¿verdad? Si los que estuvieron, en 15 segundos da tu testimonio. Epa, le dije, pues yo necesito como una semana para contarles todo. No, dice, es que hay veces vas a tenerlo, tienes que saber por qué tienes que predicar. Porque si eres creyente y eres nueva criatura y estás en Cristo, nueva criatura eres, dice más abajo en los versículos que Él nos ha hecho embajadores de Él, representantes de Él. Y que vayamos y hagamos discípulos. Si eres cristiano, ese es el por qué tienes que hacerlo. ¿A quién? Conocidos y no conocidos. ¿Qué les vas a decir? Si es rápido, en el camión, en Soriana haciendo cola, si hay alguien que esté en necesidad, ¿qué les vas a decir? Y aquí hay un antes. Los que creemos en Jesús, hay un antes en nuestra vida. Antes del encuentro de Jesús, yo no tenía dirección, no tenía propósito y estaba vacío. Antes, sin propósito, sin rumbo y vacío en mi vida. Tuve un encuentro con Jesús, ahí está la cruz. Y ahora
Después, tengo un propósito, tengo rumbo y estoy lleno de Jesucristo. Y mi vida ha sido cambiada. Ahora ya no más estoy en esa depresión, ya no más estoy en alcoholismo, no más en drogadicción. Porque he conocido, he tenido un encuentro con Jesús. ¿Cuánto duré en decirlo? Nada, ¿verdad? Este hombre gadareno fue por Decápolis, por las ciudades, por su familia, a todos, a decirles lo que había sido antes y lo que era después del encuentro con Jesús. Apréndetelo, es sencillo. Todo lo que tienes que decir. Pídele a Dios sabiduría, discernimiento, porque una vez vas a encontrarte con un alcohólico, con un drogadicto, con un adúltero, con un que esté en depresión, y entonces tú ahí le dices, porque seguramente tú ya pasaste por algo, y le dices, yo estaba así antes. Tú le puedes cambiar las palabras, tú le puedes decir, yo estaba sumido en las drogas. Yo no tenía dirección, no tenía propósito, iba directo a la muerte, pero tuve un encuentro con Jesús y ahora me ha roto las cadenas de la drogadicción, ahora sigo a Jesucristo y ahora vivo para Él y tengo vida, tengo salud. ¿Cuánto duré en decirlo? Es una herramienta que quiero que te la lleves en el corazón el día de hoy y empieces tú a llevar y a predicar de Jesucristo. Ese es el mensaje. ¿Puede pasar, Joel? Si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Jesús, que no haya tenido ese encuentro con Jesús, quiero que levante la mano. ¿No hay nadie que no haya tenido un encuentro con Jesús? Gloria a Dios. Tienen más compromiso. Todos los que somos aquí vamos a hacer el compromiso con 5 personas. Anota los nombres, ora por ellos y pídele a Dios y di, este día voy a dedicar a hablarles o a buscarlos. Y hazlo, no por obligación, sino por agradecimiento, humillándote a Jesucristo, para que digas y anuncies lo que Él ha hecho por ti. Eso es sencillo. Y no necesitas muchas palabras, ya lo viste. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por esta mañana, por esta bendición, Señor, de poder reconocer tu autoridad, Señor, sobre la naturaleza, sobre los demonios, Señor, y sobre todo el mundo, todo lo creado, Señor. Reconocemos, Señor Jesús, que tú eres poderoso, Señor, para usarnos, Señor, a todos nosotros, Señor. Danos, Padre, esa sabiduría, discernimiento, y despierta nuestro corazón, Señor, para poder ir a buscar a los perdidos, Señor. Hacer un compromiso contigo, Señor. Al menos 5, Señor. 5, Señor. 5, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos los nombres, Señor. Ayúdanos, ponnos enfrente, Señor, para orar por ellos, Señor. Y yo te pido por esta congregación, Señor, que tú despiertes y remuevas sus corazones, Señor, para que nosotros, Señor, no esperemos que vengan de Las Vegas, Señor, sino que nosotros aquí hagamos nuestra tarea, Señor, lo que tú mandaste, Señor, de ir y hacer discípulos. Te pedimos, Señor, que tú nos des de nuevo, Señor, que cuando nosotros hablemos tu palabra, tu evangelio, Señor, tú extiendas tu poderosa mano y toque los corazones, Señor, para que procedan al arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén.